Bienvenidos, me presento, nosotros somos Verónica Ricci y Walter Dioy, somos emprendedores, también venimos de mundos diferentes. Walter es técnico aeronáutico, yo soy licenciada en comunicación y trabajo en el Estado. El mundo nos unió en el emprendimiento y un poco es la visión que hoy le queremos transmitir en cuanto a eso. Primero, porque consideramos que nos hacíamos preguntas diferentes, por eso cuando uno se hace preguntas, la mente se pone inquieta, empieza a buscar y cuando uno busca siempre encuentra también. Entonces, hoy somos también emprendedores y nada, consideramos que el mundo cambió mucho en cuanto a lo que antes conocíamos del emprendimiento. Nosotros empezamos en plena pandemia. Antes o trabajabas o emprendías. Hoy es otra realidad. La tecnología que nos trajo la pandemia también, que avanzó a pasos agigantados, nos permite hoy en día tener el lujo de quizás cada uno tenga su ingreso y a su vez tener un ingreso extra, que es con el emprendimiento, que hoy suplanta nuestro sueldo, pero digo, a lo que me refiero es que uno puede tener más de un solo ingreso en su hogar, que lo puede hacer desde la comodidad de su casa, que lo puede hacer a cualquier horario que uno le quiera disponer. No sé si en algún momento alguno imaginó con tener un negocio también fuera de su provincia y a otro país. Nosotros hoy lo tenemos. Entonces, un poquito la visión que les queremos transmitir es esa de cómo evolucionó no solo el mundo, sino también la tecnología en cuanto a esto que te permite tener una apertura de los negocios a nivel global. También, un poquito nosotros siempre teníamos la visión de, o por lo menos yo, los grandes sabios dicen que uno no tiene que poner todos los huevos en la misma canasta. Entonces yo nunca me quedé solamente con mi trabajo tradicional, sino que, como les decía, siempre tuve la mente inquieta de buscar algo más. Quizás no encontraba el vehículo, por eso es que hoy agradezco haber conocido este mundo, que es lo que les vamos a transmitir hoy en día. Hay un gran referente de la economía que habla mucho de que uno cuando es empleado, que es el 95% de la población, estamos en relación de dependencia, tiene un nivel de estiramiento en cuanto al cuello, que llama él, que lo único que llega a adquirir es la zona de confort, es lo que puede agarrar en cuanto a su estiramiento. Y cuando uno quiere hacer algo diferente, como es el mundo del emprendimiento, que no es fácil, también a veces, obviamente requiere un tiempo de construcción, no son resultados que los que uno espera que se dan de la noche a la mañana, sino que requieren un esfuerzo extra para hacer, pero que eso te permite un estiramiento del cuello para alcanzar lo que está en la superficie, que muy pocos se atreven a agarrarlo o a intentar agarrarlo, pero que ese es el resultado diferente que uno busca en la vida. Entonces, gran parte de lograr ese estiramiento del cuello que hoy tenemos nosotros es a la educación y a la información diferente a la cual nos conectamos. Entonces, en principio, invitarlos a eso, a lograr también el estiramiento de cuello, el estiramiento mental, que te aperture a recibir una información diferente, que te aperture a recibir una información diferente para también lograr resultados diferentes. Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Walter, como dijo acá Vero, y bueno, hoy en día queremos transmitirle un poquito que hoy en día qué es lo que nosotros generamos en nuestra familia, en nuestra casa, que eso es medio importante, ¿no? Pero bueno, vuelvo un poquito para atrás con respecto a algo que decía Vero eh, con respecto al propósito, ¿no? Con respecto a las preguntas diferentes que nosotros nos hicimos. Nosotros, en base a esas preguntas diferentes que nos hicimos, en base a un contexto en el cual nosotros decidimos emprender en plena pandemia, que era un contexto bastante nuevo dentro del mundo, ¿no? Por el solo hecho de que eh, nosotros tuvimos un propósito, por lo cual emprendimos. ¿Cómo arrancamos, ¿no? Que fue arrancando en base al emprendimiento, porque uno cuando empieza a hacer algo diferente es un emprendimiento. Entonces, en base a eso es como nosotros lo hicimos en base a un propósito, en base a que nosotros teníamos que generar algo. Yo fui suspendido en plena pandemia, la economía mundial se estaba yendo un poquito también a la lona, entonces en base a eso es como que, eh, fuera de pensar en una economía mundial, nosotros en su momento pensamos en nuestra economía de nuestra casa, que eso también es lo más importante y donde uno tiene que empezar a arrancar, ¿no? Para poder decir, bueno, voy a emprender en algo porque tengo que solventar la economía de la casa. En base a esto nosotros estuvimos viendo y analizando bastante con información, ¿no? El mercado, ya sea dentro del país como también mundial, y nos dimos cuenta de que había
había aumentado mucho la tecnología dentro de un emprendimiento. Nosotros, cuando hablamos de un emprendimiento, por lo general, nos remontamos un poquito, ¿no? Al emprendimiento tradicional, donde uno tiene que ver qué fabricar o qué hacer o qué puedo comprar de materia prima, cuánto capital dispongo, un montón de cualidades importantes que tiene que uno ver para poder lograr emprender dentro de una economía en el país que resida, ¿no? Entonces, en base a eso, vimos que un emprendimiento anterior había que buscar qué hacer, alguien que compre, alguien que fabrique, ¿no? Claramente, fabricar algo para que alguien compre, ¿no? Ver cuánto me redituaba, ver y analizar cuánto tengo que gastar de material para poder generar eso, cuánta ganancia me genera y en base a eso la logística, ¿no? Y cómo todo un contexto viejo, antiguo, donde se generaba un emprendimiento. Entonces, eso empezó a mutar bastante en el mundo hace un tiempo, en el cual nosotros, por ejemplo, no conocíamos. Nosotros, si bien somos emprendedores de que cada uno hacía su cosita dentro de la vida, ¿no? Y hace un par de años hacía unas cositas mínimas, eso era un emprendimiento, pero hoy en día vimos que el mundo cambió, que se empezó a aplicar y se empezó a acoplar lo que es el emprendimiento con la tecnología, y eso conllevó a que empecemos a generar nuestro negocio, nuestro emprendimiento también en base a las redes sociales, en base a una computadora, en base a un celular, en base a un Zoom, en base a un Meet, ¿no? En base a una videollamada, en base a un WhatsApp, que esos son todas redes sociales y tecnología que pudimos empezar a aplicar y en poder empezar a utilizarlas, donde antes no nos estaba generando nada, la empezamos a utilizar para que nos empiece a generar mayor rapidez en nuestro emprendimiento. Bien, claramente la rapidez en el emprendimiento se basa en lo que cada uno también le genere de tiempo, ¿no? Entonces, en base a eso nos dimos cuenta de que el emprendimiento no discrimina, que el emprendimiento es constantemente, se va actualizando, ¿no? Entonces nosotros empezamos a acoplarnos y a pegarnos a algo muy importante dentro de la economía de hoy en día, que es la transformación. Constantemente, día a día, mes a mes, año a año, década a década, se va generando una transformación a nivel mundial económico, en lo cual nosotros nos empezamos a acoplar a eso. Bueno, ¿qué es lo actual? ¿Cómo podemos llevarlo? ¿Cómo podemos cranearlo? ¿Cómo podemos armarlo? Pero todo esto lo hicimos en base a educación e información, que eso es mega importante. Durante mucho tiempo, yo para ser técnico aeronáutico tuve que estudiar libros y educarme para poder lograr y desenvolverme lo que actualmente estoy trabajando, ¿no? Bajo relación de dependencia. ¿Por qué dentro de un emprendimiento no puedo también educarme, ¿no? Y generar esa información para poder generar el emprendimiento de esta economía? Por eso nos apalancamos, obviamente, de la tecnología, nos apalancamos de la información, empezamos a buscar, empezamos a cranear y nos dimos cuenta de que no discriminaba el emprendimiento hoy en día en la actualidad. Y en base a eso nosotros empezamos a cranearlo, ¿no? Entonces, esos son los diferentes tipos de emprendimientos, desde lo que era antes a lo que empezó a surgir y lo que es lo actual. Así que te invito, obviamente, a que pidas información que eso es mega importante para poder desarrollar algo, ¿no? Ahora, nosotros claramente cuando empezamos a desarrollar el emprendimiento, tuvimos que empezar a ver de que existían dos mundos, ¿no? Que no conocíamos o que no éramos conscientes de esos tipos de mundos, ¿no? Porque constantemente nosotros los conocemos. ¿Por qué? Porque claramente dentro de los emprendimientos y la economía que nosotros nos desenvolvemos hoy en día, nos dimos cuenta que habían dos mundos, ¿no? Un consumidor, ¿no? Y alguien que vende, alguien que distribuye, ¿no? Entonces, en base a eso, nosotros tuvimos que ver dónde posicionarnos, ¿no? Porque nos dimos cuenta que constantemente éramos consumidores en todo, ¿no? Desde que prendemos la luz de la casa, y tuvimos que ver cómo posicionarnos desde el otro lado, desde un distribuidor, desde poder ver de que en una economía tradicional alguien fabrica y alguien consume, entonces eso implica de que en el medio de todo eso hay varias etapas donde hay gente que gana dinero, ¿no? Ya sea un distribuidor, un mayorista, un minorista, un local. Tener un local hoy en día conlleva un riesgo donde dentro de estos emprendimientos que yo y que con Vero explicamos un poquito acá en variedad y versatilidad, implica de que hoy en día se puede generar un emprendimiento sin tener un riesgo, sin tener que poner un local, sin tener que comprar materia prima. Sí, claramente es bastante amplio. Uno puede invertir algo, puede invertir mucho, puede invertir poco, no puede invertir nada, que eso también es mega importante, pero eso es todo en base a información, ¿no? Entonces, nosotros hoy en día nos posicionamos
en una información diferente donde nosotros podemos generar desde nuestro celular o desde nuestra casa o desde nuestra computadora, ¿no? Posicionarnos del otro lado del mundo, del otro lado de la información, donde podemos llegar a generar nuestro negocio, empezar a cambiar la mentalidad, ¿no? De nuestra economía y empezar técnicamente a transformarnos, ¿no? Dentro de la actualidad con respecto a estos dos mundos de un consumidor o claramente una fábrica o un distribuidor. Entonces, en base a eso, nosotros pudimos generar nuestro mercado hoy en día, en lo que estamos generando. Así que, básicamente, nosotros empezamos a hacernos preguntas diferentes, como recién te decía y como recién comentaba Vero, hace un ratito, nos empezamos a hacer preguntas diferentes, nos empezamos a preguntar hacia dónde iba hoy en día la tecnología, nos empezamos a preguntar cómo podemos hacer para acoplarnos de una tecnología donde claramente yo me considero una persona joven, pero me costaba mucho, ¿no? Acoplarme a la tecnología, más que tener un WhatsApp, que es fácil bajar una aplicación y hablar a través de eso, pero así todo, sin información era imposible lograrlo. Entonces, nosotros en base a eso nos educamos, en base a eso nos pegamos una información en la cual a nosotros nos llevó hoy en día a poder realizar lo que estamos realizando. Pero bueno, en base a esas preguntas, ¿no? Te invito y te invitamos a que te hagas preguntas diferentes hoy en día, esas preguntas que te lleven a decir, bueno, si lo que estoy haciendo hoy realmente, ¿no? ¿Me va a llevar a donde yo quiero? Te invitamos a que te pongas metas, te invitamos a que pienses en los propósitos que tenés en tu vida y que si realmente lo que estás haciendo hoy en día te va a llevar a esos propósitos que tenés en mente, cualquiera sean los tuyos, pero cualquier sea, si esos propósitos te van a llevar a donde vos querés llegar haciendo lo mismo que estás haciendo hoy en día. Pero lo más importante es si esas respuestas son favorables, ¿no? De lo que estás haciendo te va a llevar a tu propósito, ¿en qué tiempo te va a llevar también a esos propósitos? Si de acá a 30, 40 años, o puede llegar a que lo logres de 2 a 5 años. Así que te invitamos a que recibas información diferente, que preguntes si las respuestas tuyas propias no son favorables. Te invito a que pidas información, a que consultes cómo se puede generar hoy en día, emprender en esta economía actual y que en base a eso que evalúes si realmente querés o no desarrollar un emprendimiento nuevo. Así que, bueno, nuevamente, Verónica Ricci y Walter Lioy, gracias por estar hoy en día escuchando esta información diferente, que es cortita, pero para que, como decía Vero un momento, veamos lo que se puede generar hoy en día en la actualidad, la diferencia de un emprendedor a transformar y ver en visión cómo se puede generar un emprendimiento dentro de un mercado, ¿no? Y empezar a pensar un poquito más allá dentro de este contexto que hoy se está llevando en la actualidad. Pero bueno, básicamente, gracias en este nuevo capítulo de por qué emprender hoy. Nosotros te contamos el por qué nosotros emprendimos hoy, resumido en base a un propósito y viendo con información cómo desarrollarlo en la actualidad. ¿Se puede? Claro que sí, así que te invitamos a que recibas esa información, que la evalúes y obviamente que te sumes a emprender en la actualidad. Así que bueno, muchísimas gracias y que tengan una excelente vida.